7 de la tarde, 8 minutos. Y seguimos buscando formas, buscando técnicas para poder entrevistar a Daniel Melero. Y ahora hemos salido a flote. Yo ya estaba abriendo un remis para irme a Buenos Aires, mira. En este naufragio hemos salido a flote con un salvavidas que se llama Skype. Así que vamos a ver si por Skype finalmente puede salir Daniel y hablar con nosotros. Hola Daniel, ¿estás del otro lado de esta línea? Decime que sí, por favor. Estoy aquí y espero que me escuchen. Se escucha un poco robótico, no sé. Estamos hablando con el precursor del tecno. No se escucha muy bien, tengo un retorno bastante entrecortado, bastante robótico. Sí, yo lo noté eso. Cuando yo hablo vos no dejás de tener retorno. Y cuando vos hablás yo también. Ahí se empieza a escuchar, mejor. Vamos a charlar lo que se pueda. Aquí desde el hiperespacio sigo transmitiendo Exactamente, desde donde sea, parece que estás en Marte directamente hablando con nosotros. No, estoy en la ciudad de Buenos Aires con una muy buena vista, una que Aníbal Lecter apreciaría. Aníbal Lecter. Sí, viste que él pedía una vista. Sí. También quería un cerebro, ¿no? Pero para comerlo. También quería unos sesos con ajo rebozado, no sé. Sí, no son lo mío, no son el tipo de cosas que me gusta comer. Voy a cuitear aplicaciones para que por ahí no influyan, pero no, sí, estoy solo con el Skype. Vos sos más del whisky más que del seso rebozado. Yo soy del placer y de lo inteligente, si puedo acceder a ello. No compararía los sesos con el whisky, me parece que sin cerebro no se podría hacer whisky y un buen bebedor de whisky no come cerebro. ¿Hoy te tomaste el whiskycito de la tarde o todavía no lo has preparado? Por ustedes tuve que tomarme ya dos porque ya tenía la oreja partida con ese acople maravilloso que era tan agudo, hacía mucho que no oía un agudo tan consistente. Te lo regala Leandro Donato, el operador de esta radio. Estuve por tratar de grabarlo al instante, bueno, pero dije no, mejor producirlo. Si en tu próximo disco llegamos a escuchar este acople en algún tema, te lo vamos a cobrar, quédate tranquilo. Obvio, sí, yo soy consciente de que los presentes, aún virtualmente, en cualquier situación compositiva y aún en el tiempo, son coautores. Vos la verdad que, como bien decís, sos un tipo que experimenta con el sonido. Esa es una buena definición para vos. Me gustaría saber cómo empezó todo. Cómo se dio ese paso de estar abajo del escenario a estar arriba. ¿Cómo arrancaste como músico? Por vanidad, pienso, en una gran medida, y después tuve que tener la suerte de ir formando un contexto social que permitiese que lo que hacía fuera aceptado hasta el grado donde lo es, también por ciertos intereses que tengo que no tienen correlación con cómo funcionan en general aquellos que buscan tener una carrera, ¿no? Claro, y vos siempre decís que no sos un estudioso de la música, ya he escuchado en varias entrevistas eso. No tengo formación musical. Pero sí sos un estudioso. Más bien informado. Claro, no sos un formado, sino sos un informado, leí por ahí. Sí. Buena frase esa. Pero bien decía que sí sos una especie de estudioso de la música porque te empezaste a comprar discos, empezaste a empapar de música que acá directamente no se escuchaba, o nadie escuchaba, mejor dicho, y empezaste como a indagar en esos sonidos, en esas letras también en inglés, de Genesis, de Brian Eno. Escuchaba Genesis, me sorprende que lo sepas. Te hemos estado estudiando, Muy bien informado, Daniel. Por eso quería contactar con vos, no me quería quedar con toda esa información adentro. No, mirá, casi te diría, por empezar, toda información que tuve la recibí acá. Y en una era en donde pocos tenían teléfono, no ya internet o un celular le ponía mucha atención a lo que decía la revista Pelo, lo que escuchaba. Uno visitaba disquerías y los discos estaban ahí, los discos de Eno estaban ahí. Le ponías tanta atención a lo que salía en la revista. Estaban ahí, ¿entendés? Y después está que interpretás, esa es una... Creo que también en la educación pública, en los colegios que me tocó ir,
se me implementó la curiosidad, o sea, me fue enseñada la curiosidad como valor. Y yo creo que no difieren las cosas con hoy. Es más, hoy hay mucho más acceso a la información y la gente parece que sigue buscando muchas veces saber más sobre lo que ya conoce, ¿no? Y por algo debo haberme recibido de bachiller, ¿no? Soy más bien uno que espía un poco y sale corriendo a hacerlo, tal vez. Vos, Daniel, hablaste de la revista Pelo, tanto estabas inmiscuido en esas publicaciones que salían, que hablaban del rock, que de hecho empezás quizás esta carrera como músico a través de la revista El Expreso Imaginario, ¿puede ser? Me influyó mucho El Expreso Imaginario también. Un aviso hubo ahí que vos contestaste, algo así. Eso fue en el Mordisco, sí. En el Mordisco. Un suplemento en ese momento, había sido una revista. Y era un suplemento ahora del Expreso. Y sí, ahí nos contactamos con Richard, sí. Pero ponele, qué sé yo, con la escena esa se formó en disquerías, en casas de música, no se formó en lugares donde se tocaba. Casi no existían, hubo que reinventarlos. Y además donde tocaban solo los grandes. Es una situación que de alguna manera ahora se está replicando, ¿sabes? Porque es muy difícil encontrar un lugar para un grupo no convocante como podíamos ser nosotros en esa época. Y al mismo tiempo había recitales en obras, qué sé yo, de León Gieco, el reencuentro de Almendra, qué sé yo, whatever, lo que fuese, como dice la presidenta, whatever. Me parece que en este momento hay un tipo de desafío muy similar, que es más complejo inclusive para cualquiera que quiera iniciar, ¿no?, un proyecto. Pero sí, nos conocimos por las vías que existían, ¿no? Mira. Es mentira, pero red social siempre hubo, porque si no, no hubiera habido pintura rupestre. Exactamente. En distintos lugares del planeta al mismo tiempo, ¿no? Qué lindas redes sociales eran esas paredes de las cavernas, ¿no? ¿No es cierto? Y que esa información apareciese en lugares totalmente opuestos del planeta prácticamente al mismo tiempo. Ese es un significado muy alto. Internet es una... Mira, yo creo que el arte desde la pintura rupestre solo decae. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Imagínate lo que fue inventar la abstracción, inventar la conciencia del uno, del ser. Yo no hubo nada más grande después. A veces también tengo esa sensación con los artefactos tecnológicos, cuando dicen, pero mirá esto que inventaron, el último teléfono más chiquitito del mundo. Y yo pienso, difícil fue inventar el primer teléfono celular. Después las evoluciones, medio que se empiezan a dar también... por decantación. Por decantación, sí, exactamente. Y también digamos, hoy en día lo que más valor tiene justamente es la información, mucho más que la formación. Aunque los que manejan la información tienen mucha formación. Y me refiero a que todo el mundo vive autopublicado, dándole información a interfaces que en definitiva no saben qué códigos hay detrás. Y en otra época existía un código que no creo que necesariamente tenga que considerarse mejor, pero que sabías con cuál te manejabas. Claro. Eran los cuervos. Claro. Te quería llevar, Daniel, un poquito más atrás, justo cuando dijiste que ahora se le hace difícil a una banda que no es tan convocante tener un espacio. Nosotros aquí desde el programa le tratamos siempre de dar ese lugar, brindar ese mini espacio que tenemos nosotros aquí de 3 horas para hacerle llegar a nuevos oídos ávidos de nuevas experiencias musicales las bandas que están surgiendo, que están emergiendo. Pero también siento que se complementa esto que nosotros hacemos y que muchísimas radios hacen y muchos espacios también, con la ley que sancionó el Senado el año pasado, la ley de música. ¿Vos creés que eso va a ayudar a que las nuevas bandas tengan más voz? No. Yo creo que las leyes sirven para que el artista no las respete. Mira. Lindo concepto. Y digamos, lo que es nuevo o emergente difícilmente puede estar contenido como concepto en una ley.
No niego las buenas intenciones. Claro, por ahí apuntamos con la pregunta. No hay nada más alejado del arte que la ley. Claro, exactamente. Pero también pienso que con un Instituto Nacional de la Música que empiece a financiar obras de bandas que también, como hiciste vos ahí con Los Encargados, y quizás un poco antes, en la década del 80, empezaste a experimentar con nuevos sonidos, le van a dar la posibilidad a esas bandas. ¿O vos crees que tampoco va a ser así? Sí, pero yo creo que el arte no necesita ser democrático. La sociedad necesita ser más democrática. Y no necesariamente la democracia es lo más moderno que existe como concepto para manejarnos. Y igualar... el arte siempre ha sido selectivo, por más que esto moleste. Todos tus muertos eran horribles. Probablemente nadie hubiera hecho una ley para lograr que sacaran. Habrían hecho una para que no toquen, una ley para que no salga. De hecho, fueron perseguidos hasta por miembros de Sadaik en su primera etapa. Y también está la habilidad del artista para tener la cintura política para conquistar en un proyecto que sea diferente a una empresa de management, que sería mejor que tener una disquera, ¿no? Okay. En mi época, que es ahora, en eso no funciona más, porque las disqueras no van a invertir en nada, porque el disco es una pieza de tu mercadeo, ¿no? Antes vos salías de gira para apoyar un disco, ¿sí? Sí, claro. Ahora el disco es lo que justifica que vos toques, es al revés. Exacto, y claro. Entonces ahí aparece todo lo independiente, pero lo que pasa es que una cosa es no querer estar en el sistema y otra caerse y no haber podido entrar. Y la crueldad de la eficiencia de cómo es cada artista para cada época la tuvieron las discográficas y la va a tener la ley. O sea, ¿cuál sería sino el sentido de que todo se evite? Tapar la buena información con demasiada que no vale la pena. Buen concepto el que está vertiendo aquí en el espacio de Rock Sin Destino nuestro entrevistado del día de hoy, que es el señor Daniel Melero. Ya lo anticipábamos cuando lo presentamos. Interesante para charlar, un tipo que tiene conceptos que están bueno escuchar, porque no sos políticamente correcto, Daniel, y eso a nosotros nos gusta mucho. Para mí la política es incorrecta. Desde luego. Así que a partir de ahí lo siento como un gran elogio. Pero sinceramente yo creo que siempre la responsabilidad horriblemente cae sobre aquellos que verdaderamente son diferentes. Tienen generalmente dos cualidades. No son eficientes para lo que impera, y en sí mismos por ahí no son eficientes porque están inseguros, no tienen ningún elemento para creer en ellos casi. Su obligación es ese engreimiento y construir desde algún lugar que sea ínfimo un espacio nuevo. Políticamente, las gamas estas de la izquierda y la derecha de las que se hablan son una antigüedad propia del siglo XIX, como en su mejor moral podemos ponernos ahí. Exacto. Pero la verdad es que las políticas su eje es fractal y es de lo micrónico a lo macro. Tenemos que pensar un eje totalmente distinto, digamos, en donde haya una posibilidad de construir que no tenga que ver. Hablo ya de política y también hablo de política, porque los sonidos son políticos. Todo sonido es político. El sonido de la bocina de un auto en la calle es político. Me llaman por teléfono, como notarán. ¿Qué tiene de político ese sonido de una bocina? El sonido es político. Este teléfono tuve que comprarlo por una política de las telefónicas casi, para poder tener un teléfono eficiente en mi casa, yo que no uso celular para nada. Lo que me da vergüenza es que ustedes escuchen por ahí a alguien diciéndome cosas lindas,
Así que voy a bajar el volumen. Quizás. Ahí va. Alguno que llama. Son cosas bien. Alguno que llama para elogiarte, decís vos. Tú. Muy bien, estoy haciendo una nota por Skype. Quien está haciendo la nota por Skype Mirá, es el señor estaba a punto de hablar de vos. Daniel Melero, que es quien está vertiendo estos conceptos en cuanto... Perdón, Sí, ningún problema, Daniel acaba de vertir uno que es interesante. Me gustaría ahondar lo que es que todo sonido es político. Me gustaría que nos expliques el porqué de esa frase. Y porque representan todos los sonidos. Por ejemplo, el sonido de un auto representa un sonido de la industria y de su interés en producir ese sonido. El sonido del canto gregoriano representa el interés del poder de la iglesia para hacer sentir la presencia de Dios en una catedral. Los sonidos del rock de estadio son políticos y son en general fascistas. Y tienen que ver con un emperador que le habla a una multitud que lo aprueba en todo solamente para pertenecer, una especie de Playa Bristol del rock, a veces, por denominar si eso es rock, de la música. Y ustedes, Daniel, cuando estabas ahí arrancando con los encargados y haciendo nuevos sonidos, ¿a qué política te referías en ese momento? ¿Esos sonidos qué política representaban? Sí, en ese momento yo me refería a algo que consideraba que era la modernidad, y la verdad que pienso que esa modernidad nosotros la mandamos, porque viste, el primer disco de Los Encargados es raro. Es avanzado, ¿está bien decir eso? ¿Es avanzado? No es un disco de pop, tiene elementos de rock sinfónico, ¿no? Entonces, yo creo que a la posmodernidad nos estábamos refiriendo en ese momento. No tanto... Siempre creo que... O sea, yo no creo que exista algo que pueda considerarse avanzado. Creo que vemos mal el tiempo, pero los encargados para mí son muy representativos de la época y de ninguna manera considero que son un grupo de avanzada, como tampoco creo que sea de avanzada ninguno de mis discos. Daniel, Marco te saluda, agradecerte la comunicación primero. Y te quiero hacer una pregunta en referencia a esto. Veíamos en una nota que no coincidías mucho con el término de encajarlo dentro de lo experimental, este trabajo de Los Encargados. Entonces me gustaría que me definas en una o dos palabras bajo qué cuadro enmarcarías el trabajo de Los Encargados y todo lo que es tu trabajo posterior en la Argentina. El disco de Los Encargados es un disco para mí, o sea, en sus intenciones, después los resultados, eso... Una vez que vos ponés un disco en venta, publicado, digamos, para decirlo pudorosamente, lo que estás diciendo es que los demás aprecien eso o lo denosten o tengan críticas que a uno le sirvan. A mí me han servido mucho las críticas, inclusive para no respetarlas. Pero yo no creo en las vanguardias. Creo que Los Encargados, sobre todo en esa época, porque ahora creo que hay algunos gestos que uno podría decir, hay un nivel cuando vos llegás a un punto en que el manejo de una tecnología tiene una idea que por ahí contiene una realización que no es muy atrapante por ahí, pero solo por la idea de cómo implementar esa tecnología se transforma en arte. Es un símbolo, el arte siempre es simbólico, y es un símbolo y una posibilidad que consideramos completamente diferente, no nueva, ¿no? Para mí la vanguardia terminó más o menos a fines de los 50, los 60, ahí terminan las vanguardias del siglo XX. ¿Y después qué empieza a suceder? ¿Se empiezan como a copiar entre ellas? Ya lo que hay ahí es bajar todo al pop. Ahí tenemos el pop, el arte pop, que es la última gran vanguardia. ¿Cómo? La última gran vanguardia. Para mí el arte pop
O la anti-vanguardia. Es arte pop. Es una institución muy distinta a la vanguardia. La vanguardia tiene un aspecto muy inútil. El arte pop trabaja sobre lo útil, implementando ideas de lo que había sido de vanguardia. O sea, cómo transformar eso en algo agradable, más o menos, ¿viste? O sea, yo disfruto de muchísimas obras electrónicas de cuando existía lo que es electrónica para mí, qué sé yo. Varese me parece increíble todavía. Ahora, es buenísima ponerle, ¿cómo se llamaba? Aquella que vivía tanto, a los 14 años me hacía bien un primo lejano. Sí, que tocaba la trompeta. Me sale extrapolación ahora, pero no es extrapolación. Interpolación tampoco, no importa, me gustaba mucho. Y digamos, las ideas de John Cage, también muy interesantes, como atrapar los cambios como un sistema y lo que parece azaroso como un encuentro con intenciones que uno no tiene, porque una de las peores cosas de las composiciones son cuando están muy llenas de intenciones de los autores. Pero la vanguardia, el pop la transforma en una melodía hermosa, como fue Fatal de la Velvet. O sea, para mí la Velvet es un grupo pop. ¿Sí? Eso es un grupo de arte pop. Exacto. Eso es arte pop, ¿no es cierto? Entonces no importa, porque también el punk, por ejemplo, el punk cuando empezó no era punk rock, era arte punk. Exactamente. Me gusta, Daniel, con quien estamos hablando obviamente es con Daniel Melero, que profundiza cada concepto que tira al aire. Eso me interesa muchísimo. Y hace poco te había escuchado, no sé si lo leí en una nota o lo escuché, que hablabas del me gusta y el no me gusta. Muy escaso. Más relacionado con el tema de las redes sociales y quizás con el Facebook, pero me gustaría ahora, relacionado con el arte, ¿lo único que vale en el arte es que a uno le gusta lo que está viendo? ¿Eso es lo único que importa? Bueno. ¿O importa que cambie el arte, que sirva para cambiar el mundo? Que hay gente que sabe apreciar artísticamente y podríamos tener un problema semántico porque en su sentir que le guste está diciendo, con toda la información que tengo estoy diciendo que esto es interesante. Yo creo que lo que importa es que, además, como bien dijo el maestro Carca, el arte es tener frío hasta morir. Buena frase. ¿No es cierto? Claro. Bueno, a partir de ahí podemos decir esto. Por empezar, el arte no es decorativo. O sea, el arte no es un playlist para invitar a tus amigos a que escuchen música mientras toman cócteles. ¿Qué hacemos con el art deco en todo caso? Y bueno, el art deco, ¿qué está diciendo? Nos pasamos a la decoración porque hay un descreimiento del arte y hay una recuperación del clasicismo, digamos, que en el medio de que está pasando de todo, porque, digamos, quedan como unos tontos si uno los quiere mirar separándolos del contexto, donde por ahí los del Art Deco están diciendo el Dada no alcanza. Entonces eso no lo vamos a poder saber, y la única persona que supera todas esas ideas, y que es para mí el que entre el siglo XIX y el XX y aún hoy es totalmente determinante. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Viste? Sí. ¿Y quién sería? Y bueno, es el maestro, hay varios maestros. Eso es pero para vos tiene uno. Duchamp. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. La Mona Lisa con bigotes. Él inventa en el siglo XIX el movimiento en la pintura con su cuadro de desnuda bajando una escalera. Es la total influencia es un hombre que maneja toda la historia clásica del arte. Es un ineficiente, pero que sabe usar, entre comillas, a veces nuevas tecnologías, pero fundamentalmente crea el arte conceptual. El mingitorio, al revés, significa muchísimo todavía hoy, y que para más no haya uno, que no haya original. Él vio la era de la réplica.
pero quitándole la función. Por eso vuelvo al tema de las leyes para los músicos y todo eso. Yo creo que eso todo es muy positivo, es muy bueno que los gobiernos se preocupen por apoyar a artistas, porque eso va a hacer que los que no son lacayos de ese sistema sean los artistas que vamos a ver dentro de poco. Exactamente. Son los responsables de generar un sistema que no dependa de nada tan antiguo como una ley y mucho más moderno y cambiante como es la moral. Exacto, totalmente. Las morales, las leyes las violan. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Y a la vez, en una sociedad que en sus gestos y en su supuesta democracia planetaria, ¿no? Porque la democracia va a la guerra en el mundo, no es la locura. A mí me parece que el desafío cada vez más es micrónico. Y saber que pero esto lo digo ya en el campo para el arte y para las políticas, porque la política debería ser más abstracta, más abierta. Esa es una cosa que creo siempre. O sea, también debería ser más micrónica. Si el voto es importante, uno tendría que conocer personalmente a todos los tipos por los que está diciendo me va a representar. Pero por supuesto, y sería... No. Y entonces que es un voto de confianza a los que están arriba en las listas, ¿no? Y los que están arriba en las listas son operadores, son lobistas. Y en definitiva, yo tengo utopías. ¿Hay algún político que te entusiasme a vos en este momento, Daniel? A mí no me entusiasma ninguna política y creo que cualquier político, si no estuviera en un sistema de poder, la mayoría podrían ser interesantes. No creo que la mayoría es corrupta, sino que se adaptan. Claro, que son muy fáciles, la mayoría de los maleables. médicos no son malos, pero se adaptan porque no quieren que les hagan un juicio. Entonces hacen lo que hay que hacer y el procedimiento es tan cambiante, hasta para lo que parece científico. Por ejemplo, para mí la noticia más importante del año todavía no la vi en ningún diario. ¿Cuál es? La llegada del cometa Aison, y atrás el cometa Lovejoy, y atrás el Elke que lo descubrieron esta semana. Y todos estos cometas los descubrieron astrónomos aficionados, no la NASA. El cometa Aison es el cometa más grande que el hombre habrá conocido y dentro de un mes lo vamos a ver de día. ¿Por qué representa para vos la como la noticia? luna. ¿Por qué representa para vos la noticia más importante del año? Porque trae material extraterrestre a la Tierra. Lindo dato ese, que no estábamos manejando. No estábamos manejando ese dato. Va a alterar la química del planeta, como la alteraron siempre los cometas. El agua es extraterrestre. Y están viniendo 3 cometas gigantes, que además son lo contrario del Dark. Son sun geysers, les dicen. O sea, ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre? sun geysers, en vez de shoegazer, ¿viste? Como Sí. Bailo Valentine. Son sun geysers. Sun Geyser. Pero, Perfecto. y vienen hacia... O sea, van a pasar pegados al Sol. Y vaya a saber si van a resistir o si van a... Por lo pronto ya pasaron el cordón de asteroides, el Aison, y atrás viene el Lovejoy, que se llame Lovejoy, diversión del amor, me parece impresionante. ¿Tenemos que estar preocupados por eso? Es un temón, ¿no? Amor divertido en vez de amor difícil. Bueno, La mezcla de asteroides con música es interesante. Pasó una piedrota que tampoco la vio la NASA por nuestra órbita. Pero estas piedras traen agua nueva y son más atrás de la nube de Oort. O sea, vienen de otro lugar que no es el sistema solar. Y a la vez el Sol, en los próximos días, se va a cambiar de polarización, va a cambiar el polo magnético. El polo magnético del Sol se va a dar vuelta.
Esto es ciencia lo que te digo. La verdad, Daniel, es la noticia del año, que esto se sabe desde fines del año pasado y no está en información general. Y estamos discutiendo cosas. Yo pensé que la información más importante era una próxima guerra en Siria. No, ni siquiera. Eso es un negociado para ver si hay más o menos guita para las fábricas de armas. O sea, es mucho más chico que la vida. Esto... Pero involucra la vida de muchos. Mucho que la muerte también, me parece. Que es lo mismo. Esto que hablas, Daniel, nos hace entender que sos un apasionado de la ciencia. Y te quería preguntar en particular sobre... De la inconsciencia también. De la inconsciencia. Te quería preguntar en particular, ¿qué hay de eso de que le prestás mucha atención a los insectos? Bueno, sería un estúpido si no. A ver. ¿Cuál querés que te hable? No sé, a ver. Bueno, mi favorito es la hormiga argentina. ¿Viste? La hormiga argentina. En cuanto a los insectos, son nacionalistas, por lo menos. No, pero viste, la hormiga argentina, ¿cómo te puedo decir? Es lo contrario de lo que es el humano argentino. O sea, la hormiga argentina es la única hormiga que colabora con cualquier otra hormiga argentina. O sea, va más allá de que para cualquier peronista no hay nada mejor que un peronista. Para cualquier hormiga argentina no hay nada mejor que una hormiga argentina. De tal manera... Es un insecto solidario. Europa. O sea, nuestras hormigas conquistaron Europa. ¿Comprendés esto? O sea, en Europa hay hormigueros de hormiga argentina que van desde Suiza al norte de Italia y hasta la península ibérica, pegan la vuelta por Portugal, pasaron por Francia, por España y trabajan juntas. Mirá cómo los temas se relacionan, porque desde Europa a la Argentina están volviendo los científicos y nosotros le estamos exportando las hormigas. Y bueno, digamos, los científicos, me parece muy bien que estén volviendo. Por supuesto. Si hay que hablar de que existe experimentación, existe mucho más en la ciencia que en el rock. Y el lugar más experimental del planeta, no sé, salvo Malasia, me parece, Argentina. Nuestra desorganización es fabulosa para intentar nuestra desorganización. La creación de ideas nuevas. Por nuestra desorganización en un lugar. Sí. Y a la vez, por un nuevo contexto social que hay también, con el que discrepo y estoy de acuerdo. Claro. No hay forma de estar 100% embarcado en algo ni 100% en contra. No, me parece bien que todo lo de los polos nuevos que se están haciendo para los científicos. Me preocupa el polo del sol a mí, ¿no? O sea, quiero decir, va a haber unos días de... Viste que la telefonía está re mal ya. Y anda fallando seguido. Y hablemos de nosotros. No te pudimos conectar en 3 oportunidades. Vamos a tener unos días medio difíciles dentro de poco porque cuando gire el campo magnético va a tener una entrada del campo, hablo del campo magnético solar, va a tener una entrada bastante fuerte sobre, no sé si conocen la forma de cómo es el campo magnético terrestre, pero es como que... A mí me sobrepasa ese tema, te diré. Pero bueno, entonces abandonémoslo porque entramos en una cosa que es... No, pero una melerización de la información que, ¿sabes qué? Es como toda la información que recibimos, algo que no tiene esta utopía mía, o sea, todo esto que si querés yo te digo en qué planeta del sistema solar hay vida más allá de la bacteria. Por supuesto que quiero saber eso y quiero saber por qué no nos informan debidamente de eso. No es que no nos informen, me escuchan, ¿no? Porque hubo... Sí. No es que no nos informan debidamente, les falta inspiración o no quieren tenerla o son funcionales todos. Y yo soy un advenedizo que te lo va a decir igual. Dígalo. En donde hay vida, podríamos decir que, porque bacteria hay en la luna, el hombre logró que haya vida en la luna. Claro. Hay estreptococos fecales evolucionados de la caca de nuestros astronautas, en la luna hay vida ahora. Hemos plantado no solo la bandera yanqui, sino la vida. No, la vida, y viste, a partir de un elemento que consideramos excremento, o sea, es un gran detalle, o sea, de la basura a la flor, ¿no? Desde ya vos creés que el hombre llegó a la luna, claramente. Sí, yo creo que el hombre llegó a la luna, pero después se sobrepasaron de Photoshop, de todo lo que... Se fueron de mambo. Como prueba de que fueron, pero sí, no fueron tantas veces, ni creer, pero sí
bajaron en la Luna y también hicieron tomas en estudios. Es como lo que te digo, o sea, no es que es una cosa o la otra para mí siempre. Y yo creo que sí, que llegaron a la Luna y de manera milagrosa. Pero después agregaron información falsa que era necesaria, porque entendés la notición que era, y todo era una información pedorra. Tenemos que hacer que esto sea importante. ¿Viste? Se perdió el máster de la bajada en la Luna del Apolo 11. Se perdió. Sí. O sea, no lo tenían más. ¿Sabes por qué? Grabaron encima la bajada del Apolo 14, creo. Entonces tuvieron que, ahora, si vos buscas en internet vas a ver que como no lo tenían más, lo remasterizaron. Eso es lo que te decía, viste, de ahí sale la idea de que el hombre nunca llegó a la Luna. No, pero lo remasterizaron este año. Este año, a partir de ahora, cuando veas la filmación, inclusive la NASA te lo muestra, cómo era antes y cómo es ahora. Hicieron un remastering de la bajada en la Luna. De verdad, fíjate, o sea, perdieron el original y lo hicieron con lo que tenían algunos grabados, que casi nadie tenía videocasetera. Y es fascinante esto, o sea, hay remastering de la historia. ¿Y qué cosa es la historia sino un remastering siempre? Daniel, aprovechando esto que tocamos, que del descarte humano nació vida en la Luna, te lo quiero llevar... pero no dije dónde hay vida. ¿A dónde? Cuando dijiste la Luna, yo lo di por... No, pero ese sé que hay vida. No, yo te voy a decir uno donde... hay otro más. Hay otro más. ¿Y cuál? Y esperaba un par de años. A ver. El satélite Europa. Satélite Europa. Bueno. El satélite Europa hay vida. Aquí el operador Leandro Donato asiente con la cabeza como si fuera una verdad absoluta. Yo no sé por qué. Explícame por qué. En Europa hay vida, sin duda, y no hay ninguna comprobación, pero tiene todos los elementos para tener vida. ¿Y por qué es una luna prácticamente de hielo, por lo tanto es de agua, que tiene un núcleo caliente. Es la Tierra eso, salvo que está muy lejos del Sol, pero al tener hielo hace una capa donde se puede desarrollar vida. Mi teoría es que ahí hay vida mucho más que bacterias, hay vida ahí. No, lo que llamamos vida inteligente, yo no lo buscaría ni en la Tierra. En la Tierra no hay vida inteligente. ¿No hay vida inteligente? No, en la Tierra no hay vida inteligente. Hay vidas secas. Ahora, en Europa, en esta luna, hay vida, estoy convencido, y lo digo y me atengo al futuro. Al astrónomo que llamamos para hablar de todo esto es Daniel Melero, que la verdad que me sorprendiste con este conocimiento acerca de la ciencia. Era algo que no tenía tan sabido. Y también aquí mi compañero, el Turco Iannarelli, me sorprende cuando te preguntas sobre insectos y vos respondés de cuál querés que hable, como si fueras un verdadero experto. La verdad que... yo soy un entomólogo que... Entomólogo, claro. Por error se dedicó a los sonidos. Pero una de las primeras cosas que grabé fueron hormigas adentro de una caja de fósforo fragata. Ahora entendemos todo, Daniel. ¿Cómo se te ocurre eso, Daniel? Por favor. Porque me lo dijo mi papá. Sí, y no sabes, es impresionante cómo suena. ¿Cómo suenan? Como data. ¿Cómo? Como data. ¿Cómo data? Como data. Como la data. Como la lata. Data. Como transferencia de información. Qué impresión, claro. ¿Y eso lo has usado? ¿Está en alguno de...? No está en cassettes muy viejos que grababa cuando tenía... ¿Y por qué 18 años. ¿Y por qué no? Lo conservo. ¿Por qué no usarlo eso? No es de mi interés ofender a las hormigas. Daniel, la verdad que muchísimas gracias por esta comunicación, que estuvo muy buena porque... No hablamos de mis canciones, lo cual me parece tan relajante. Porque justamente nos desvirtuaste la nota. Teníamos muchas ganas de hablar de Soda Stereo, teníamos muchas ganas de hablar de cómo trabajaste con Los Redondos, teníamos muchas ganas de hablar de los encargados de tu carrera solista. ¿Sabes lo que es tener hormigueros a los 11 y 14 años? Es más iterante que trabajar con el Indio Solari. Fácil. Yo tenía mis propios hormigueros, peceras intercomunicadas, y
lo hacían ellas. O sea, yo aprendí mucho de las hormigas. Y recomiendo a todo el mundo leer La vida secreta de las hormigas y La vida secreta de las abejas de Gustav Metterling. Se puede bajar como PDF de internet. Y es un poeta que no era un científico y que se dio cuenta de algo que recién la ciencia ahora comprende, que es que un hormiguero es un ente. Son cuerpos, es un metaorganismo. Y por eso pueden trabajar en conjunto con esa fabulosa perfección. Como un relojito suizo. Una hormiga suizo. tiene muchas menos neuronas que un ser humano, pero un hormiguero tiene muchas más que muchos seres humanos juntos. Y en la Tierra hay más peso de hormiga que de humano. Cuando el humano cree que conquistó la Tierra, debería pensar que hay más hormiga. Yo pensé que era con la cucaracha el tema. No, la cucaracha no, la cucaracha está sobrevalorada, es impresionante. Vos porque no fuiste a los restaurantes que fui yo, no está nada te la cobran cara la cucaracha. ¿Y sabés a cuáles fui yo? ¿A cuáles voy? Mirá, para mí igual un restaurante con cucaracha es casi inevitable. Y sí. La cucaracha es la ya parte del cuadro. De los insectos, pero tienen un defecto, son inferiores a la mayoría de los escarabajos que conocemos, ¿eh? O sea, el escarabajo va a resistir mucho más exterminio que la cucaracha, sobre todo si es por radiación o cosas que haga el hombre. Pero bueno, estábamos despidiéndonos. Hasta el próximo insecto, amigos. La verdad, con quien charlamos de todo esto fue Daniel Melero. Me gustaría que dejes un saludo así grabado, quizás con un mensaje de insectos o de astronomía, no de rock, para este programa que se llama Rock Sin Destino, obviamente diciendo quién sos. No, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Porque a vos te gusta? A mí me interesaría, si vos tenés... Bueno, dale. Vos tenés el deseo de que... este programa, ¿cuánta gente lo escucha? No te sabría precisar. Pero digamos, ¿somos minoría? Somos minoría, por supuesto. Vamos todos, vamos. ¿Cómo se llamaba el programa? Rock Sin Destino. ¿Lo hago ahora? Sí, cuando quieras. Hágalo. El destino lo tiene el rock. La actitud es no tener destino. Amigos de Rock Sin Destino, hacen bien en escuchar este programa, salvo cuando esté yo. Les habló Daniel Melero. Un grande Daniel, la verdad, terminando esta conversación en la que se habló muy poco de música, muy poco de tus discos, pero cuánto pudimos aprender nosotros, yo realmente personalmente, de astronomía y de insectos que no tenía ni la más mínima idea. Aprendiste un montón de engaños, te mentí todo el tiempo. No, en serio, no, te dije lo que creo. Muchas gracias, Daniel. Y estamos muy contentos por eso, y hasta otra entrevista en la cual quizás hablemos un poco más de música. El aspecto más feo de la vida. Y lo dice un músico como Daniel Melero.